Bienvenidos a Conectados y hoy es una de las episodios de los capítulos más importantes y más reales que vamos a tener en este trimestre. Y es exactamente cómo estudiar la Biblia. Hemos estado semana tras semana con capítulos muy interesantes. La semana pasada estudiamos de la Biblia, pero ahora vamos a ver cómo estudiarla. Y quiero empezar con algo que quizás no todos queremos admitir, pero creo que es necesario ser sinceros, transparentes con nosotros mismos. Y pensemos, ¿cuánto tiempo realmente pasas con tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le inviertes a la lectura? Y si no es mucho, ¿cómo te sentirías si ese tiempo que pensaste o pasaste no es el que deberías pasar? ¿Te sentirías incómodo, tranquilo? ¿Qué pasaría por tu mente? Porque algo que hemos notado es que a veces cuando estamos conectados con Dios, lo sentimos. Sentimos su presencia, sentimos que estamos viviendo en una paz diferente, pero cuando no y pasamos momentos rápidos, también lo sentimos. Así es que vamos a ser honestos, vamos a traer la perspectiva y no cumplir solamente por cumplir, sino realmente conectarnos a esta fuente divina, a esta fuente de la palabra de Dios. Y que eso deje una sensación de paz. No esa sensación rara de cumplir por cumplir, sino una sensación realmente de paz y de saber que estamos con Dios. Así es que nuevamente, como siempre, le doy la bienvenida a nuestros acompañantes y hoy tengo a dos amigos conmigo y estoy muy contenta para decirle nuevamente bienvenido a Betuel. Gracias, Gaby, gracias por la invitación y en el nombre de Dios que a través de esta lección podamos entender cuán importante es el estudiar la Biblia. Así es, y es el segundo episodio que está con nosotros, es que estamos muy contentos y dándole la bienvenida a la familia de Conectados. Y a alguien que ya es de casa, pero también estamos muy contentos de que esté con nosotros, Cristi. Hola, hola. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué pasa por su mente cuando hablamos de este tema? Ay, pues yo la verdad sí me identifico bastante con ese tema. Porque pues viendo las preguntas que hiciste al principio, ¿no? De que cuánto tiempo pasamos y si nos sentimos a gusto con el tiempo que pasamos. Y pues la verdad, siendo honestos, pues al menos yo no paso el tiempo suficiente. Y no es porque no considere que es importante, porque sé que es importante, es algo que está todo el tiempo en mi mente y mi deseo es sí querer hacer las cosas así como Dios dice. Pero pues a veces también siento que es difícil, no solamente para mí, sino para todos, el estilo de vida que llevamos, que es demasiado rápido, que a la escuela, al trabajo, las cosas que hacemos, algunas veces hasta la misma iglesia, es como que, ay, tenemos que hacer estas cosas. Entonces, es demasiado y pues para muchos, incluso la familia o sus hermanos o sus hijos, pues se les hace demasiadas actividades. Y llega la noche y te pasa de que, pues ahora sí, una oración y a veces me ha pasado que estoy tan cansada que ni siquiera termino la oración y me quedo dormida. O quiero leer algo y lo leo y en la mañana ya no me acuerdo qué leí porque, o sea, me quedé dormida. El cansancio. Y es real, o sea, estamos acostumbrados a una vida demasiado rápida. Y como lo digo, no es porque no queramos hacerlo, porque nuestro deseo, dice la Biblia, mi deseo es hacerlo. O sea, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces, es un problema real que creo que no soy la única, espero que no. Que nos pasa a todos. Sí, y a lo mejor a nuestros acompañantes que nos ven a través del internet también les pasa y no se sientan con pena. Ya vimos que a todos nos puede llegar a pasar. Sí, y es interesante porque a veces nosotros no lo vemos como una necesidad, el tener este contacto con la palabra de Dios. Y sabes, tiene que ser algo clave en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es por falta de acceso a la Biblia. Todo el mundo, ¿quién no tiene una Biblia física, sea medios
en medio del internet, la podemos localizar donde quiera la Biblia. No es por eso que a veces, sino que a veces ponemos más que nada algo personal. Antes tratamos de suplir esa necesidad que debe ser primordial para nosotros, buscándola quizá en alguna red social, en algún pensamiento humano que encontramos y decimos, oh, creo que esto me va a ayudar, ¿no? Cuando debiera ser esto un esfuerzo consciente y constante en nuestras vidas, creo que eso nos va a revelar nuestras prioridades, ¿no? Y cuando se enfrente a alguna situación o cuando necesitemos dar alguna palabra de aliento, pues la vamos a traer en nuestra mente, ¿no? Principalmente. Yo creo que esa es una palabra o lo que mencionó el hermano, constante, o sea, algo constante, porque yo siento que a muchos nos pasa de que empezamos y no sé, ahora sí el siguiente lunes o la siguiente semana o mis propósitos de años nuevos, que ya quién sabe cómo vamos en esos. No entremos en detalles. No entremos en detalles, pero lo difícil muchas veces no es empezar, sino mantenerte constante de que porque este día sí lo hice y luego el siguiente día, y algo se me atravesó y pasa otro día y ya no mantuve ese nuevo hábito que yo estaba tratando. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿por qué creen que nos cuesta tanto sostener y mantener una constancia? Mira, yo creo que más que nada lo hacemos porque quizá no vemos los resultados pronto. Estamos tan acostumbrados en este mundo a que hey, debo de tener la respuesta ya. ¿Por qué? Porque el tiempo está pasando, porque esta sociedad donde estamos necesitamos tener respuestas. Pero, ¿sabes? En medio de tanta rapidez, tanto entretenimiento, a veces buscamos solo satisfacer nuestra mente de manera rápida, cuando esto debe ser para un crecimiento constante a cada momento. Y eso nos va a llevar a profundizar en la Biblia, con detenimiento, que eso es lo que debiera ser. De nada serviría que leyéramos un capítulo diario si no hemos internalizado quizás. Y eso yo creo que es lo más peligroso porque empezamos a depender de lo que sentimos. Y si no siento que es rápido, si no siento esto, si no siento el otro, entonces ya en mi mente ya no lo considero real. Y la palabra de Dios sigue siendo poderosa aunque no se sienta nada en el momento. Y eso es bien difícil porque mis expectativas son muy diferentes a las de Dios. Y a veces pensamos que cada vez que abramos la Biblia vamos a tener una revelación súper, no sé, va a caer fuego del cielo o vamos a tener un sueño o algo así. Y no necesariamente va a pasar. La palabra de Dios vimos que es poderosa, transforma, pero siempre y cuando tengamos esta constancia, que no nos sintamos frustrados, que pongamos primero a Dios y que le demos esa libertad de trabajar en un corazón humilde. Porque ya vimos también la semana pasada, si yo abro la Biblia para que Dios me diga lo que yo quiero escuchar, pues entonces no sirve de nada. Así es, y pues estoy de acuerdo con eso, porque también, como decías tú, si no lo siento, pues me desaniman, porque como dices tú, yo estoy esperando sentir el fuego que sintió, no sé, algún Jeremías cuando decía, tengo un fuego que arde dentro de mí y no lo puedo callar, yo quiero sentir ese fuego. Y no lo leo y no lo siento y pasan cosas y digo, pues entonces, ¿qué? Entonces, algo que yo he aprendido y aquí me estoy portando un poquito más honesta, cuando yo leo o estoy estudiando la Biblia, decía un pastor, no se enfoquen, como decía el hermano Beto, no se enfoquen en todo el capítulo o los 3 capítulos con tal de terminar el año bíblico. Enfóquense en un versículo. Y hay veces que me ha pasado que oro y le digo a Dios, tú dime lo que quieres decirme a través de tu palabra. Lo leo y quedo, yo creo que igual que al principio. Confundida. Ajá, más confundida. Y digo, Dios, pero oré, te pedí que me ayudaras y no. Pero pues así lo dejo, oro y digo, soy muy honesta yo con Dios, he tratado de trabajar en eso y le digo, ¿sabes qué, Dios mío?
yo leí esto y la verdad no te entendí. Yo no te entendí, pero confío en que tú estás trabajando en mí. Y es ahí donde ponemos en práctica la fe. Y me ha pasado que pues, o sea, lo olvido, según yo, y cuando lo necesito, viene un versículo de ese capítulo que según yo no había entendido. Entonces digo... O que no lo necesitaba. Que no lo necesitaba. Sí. Entonces digo yo, es ahí donde Dios me está utilizando, porque incluso yo digo, ¿de dónde saco eso? Porque no me pongo yo a memorizar, pues ahora sí que el capítulo que no le entendí o el versículo que no le entendí, sino es esa manera de ser honesto contigo mismo y con Dios y decir, ¿sabes qué? No entendí, pero confío, voy a poner en práctica mi fe de que tú estás obrando en mi vida. Sí, si a tu fe le agregamos la disciplina de hacerlo, de ser disciplinados a la hora de hacerlo, de ser constantes, de estar en comunión con Dios, imagínate los resultados, qué maravillosos serían, no serían de vez en cuando, serían constantes. Pero a veces dependemos más de las ganas, de cómo me levanté hoy, si me levanté con el pie derecho o el izquierdo, ¿no? Y a veces eso nos va a hacer que no seamos constantes, sino al contrario, las ganas se nos van a ir, se nos van a venir y de pronto nos desanimamos y dejamos a un lado la lectura de la Biblia y nos ponemos a enfocarnos en otras cosas. ¿O qué dices, Gaby? Lo podemos poner como en salud. Todos tuvimos el mismo propósito, yo creo, al principio de año, ¿no? Sí. Ir al gimnasio. Sí. Y todos decíamos, no, es que vamos al gimnasio. Pero dentro de este trayectorio, pues éramos constantes 1 o 2 semanas, tal vez vamos a dar ese periodo de tiempo, pero no vimos los resultados que queríamos. Sí. No bajé las 50 libras en 2 semanas, pues no. Entonces me decepcioné, dejé la disciplina y pues ahora ya no tengo ningún resultado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eso aplica en todo. Así como en la salud, así como el llevar una alimentación sana, el poder ejercitarme, el poder ir a la escuela, estudiar, seguir mis estudios, pero de una forma disciplinada, tener un lugar constante, también aplica a la fe y a la vida espiritual. Ahora, ¿qué pasaría si yo soy constante, si yo soy disciplinada, si no importa, llueve, truene, relampaguee, yo estudio la palabra de Dios, lo sienta o no lo sienta, tenga ganas o no tenga ganas, sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo hago en forma consciente? Y hay algo que nos confronta mucho y está en el Salmo 119. Y dice que la palabra de Dios es dulce más que la miel. Y siendo honesta, pues yo nunca, no es que nunca, ¿no? Pero no siempre lo experimento de esa manera. A veces no es tan dulce o a veces no lo siento. Sí, y a veces pues así se siente, digo, la lección hablaba de cómo te sientes cuando comes un postre, así, o de tu postre más rico, y quienes han probado o quienes hemos probado la miel natural, pues sabes que es un sabor dulce, cremoso, o sea, muy, muy, muy agradable al paladar. Muy diferente al azúcar. Sí, o muy diferente a la miel sintética. Ajá, entonces, sí. Pues te das cuenta, ¿no? Porque es algo diferente y lo saboreas, o sea, lo disfrutas demasiado. Pero hay veces que yo tratando de pensar en una pues metáfora o en un ejemplo de cómo ponerlo, a veces vemos a la Biblia no tanto como decías tú, como una miel dulce, sino yo a lo mejor lo puedo ver como un juguito verde de esos de los que no me gustan. de los que tengo que tomarme en la mañana porque sé que me hace bien y porque es a la fuerza y no me sabe tan bueno, y hasta a veces hasta uno se tapa la nariz porque ni huele bonito. Entonces siento que también la Biblia a veces puede ser así, a veces no te va a gustar lo que te va a decir. Exacto. Porque dice Dios, yo reprendo al que amo sí. Reprendo, y es para él, para que su vida se enderece su camino y pueda parecerse más a mí. Entonces sí, a veces te digo, no se siente como esa miel dulce y agradable, ese postre tan rico que esperas comértelo, o a veces te comes el postre tan rápido que ni lo disfrutas. Entonces, es importante darle el tiempo
para disfrutarlo, y aunque sea un jugo verde o aunque sea la miel que tú esperas o tu postre favorito, que sea esa necesidad que hablábamos hace ratito. Sí, la necesidad de acercarnos. La pregunta aquí sería, ¿ha cambiado la palabra de Dios o ha cambiado la forma en que nos estamos acercando nosotros a esa palabra? ¿Tú qué piensas, Gaby? Pues puede ser que la palabra de Dios no cambia porque no la estamos leyendo como necesitamos leerla. Sí. Porque ya vimos que la palabra de Dios transforma. Eso no queda duda. Pero si no estamos cambiando, ni teniendo una transformación, ni siendo humildes, pues la estamos leyendo de una forma equivocada. Así es, y pues también tiene mucho que ver con la prisa, como hablábamos hace ratito, de ver, de entrar a detalle y ver el mensaje con esa, le llaman como profundidad, lo quería decir en inglés, pero me acordé, con esa profundidad para desmenuzar bien el mensaje que Dios tiene para ti, y pues como lo dije hace ratito, disfrutar ese postre. A veces uno de mis postres favoritos es la nieve, ¿no? Entonces me gusta muchísimo, y no para comerme la nieve, porque pues también tengo otras cosas que no puedo comer la nieve muy rápido, pero para mí me gusta saborearla, estar de cucharita o de poquito a poquito podérmela comer. ¿Y qué pasa si me la como toda así de un jalón, como decimos? Tenemos un brain freeze o algo. O la muela te duele. O la muela o pasan cosas porque no lo disfruté de esa manera. Y lo mismo pasa con la Biblia. Necesitamos tomar el tiempo para disfrutarla y beneficiarnos. Sí, porque realmente lo has comentado y eso es lo que realmente hacemos con la Biblia. A veces la leemos tan rápido solo para cumplir. Decimos, ya lo hice hoy, Señor, ya viste, ya cumplí, ya me voy. Pero lo hacemos sin detenernos, sin reflexionar, sin meditar, sin darle ese espacio a Dios para hablar. Y esto me recuerda en una noche que estábamos en un grupo de oración donde había una persona que estaba presentando su problema. Era un hogar que se estaba despedazando y había como 6 hijas de por medio. Era un caos ese hogar. Y en mi mente, mientras estaba queriendo darle un consejo a esta persona, empecé a preguntarle a Dios, ¿qué realmente necesitas? ¿Con qué le puedo hablar a este hombre? Fue curioso porque me llevó a Génesis, abrí la Biblia y me lleva a Génesis 1, 1 y 2. Y fue interesante porque si tú despedazas, yo había leído desde niño Génesis 1, 1 y 2. Sí. Sabía lo que decía de memoria. Pero ese momento tuvo un sentido y una magnitud, como que tomé una lupa enorme y la puse allí y empecé a ver de otro punto de vista a través del problema de esa persona y cómo poder enfocarlo. Porque decía que en el principio Dios. Y dije, pues si Dios va a estar en el principio de todo, y si va a estar en el principio de esta familia, y si estuvo allí, pues va a seguir. Exacto. Aunque haya ese caos que dice el versículo 2, y dije, pues entonces, ¿cuál va a ser la solución? Dios mío, ya me estás dando 2 cosas seguidas. Cuando voy a la parte 3, al versículo 3, dice que, y dijo Dios. Y cuando Dios habla, suceden las cosas. Y fue de la manera en que se lo presenté a esta persona, y fue la primera vez que como que yo había leído ese versículo, esos 3 versículos, como que se me amplió el concepto de esos 3 primeros versículos de la Biblia, y yo dije, wow, esto aquí ha estado desde siempre, porque hasta hoy solamente lo estoy captando. Sí. ¿Qué ha sucedido? Creo que he tenido más de 11, 12 sermones nomás de esos 2 versículos, Génesis 1 y 2, que he predicado en diferente tipo de iglesia y de concepto, que de pronto digo, vale la pena no apresurarnos con la Biblia. Exacto. Si son 2 o 3 palabras que leemos de un versículo, pedirle a Dios que nos haga entenderlo. Así es. Y tal vez esa puede ser nuestra oración y algo que quisiéramos compartir con ustedes, que al abrir la Biblia nosotros nos pongamos en las manos de Dios, si no lo hemos hecho antes, y decir, Dios, hoy quiero escucharte, háblame,
y ver cómo Dios nos puede hablar, cómo Dios nos puede cambiar ese concepto. Vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos que compartir a Jesús como nuestro ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? Pues para mí, yo siento que él se apartaba. Él tomaba un tiempo especial para pasar tiempo con su padre y él se apartaba, o sea, tomaba un tiempo consciente pues para platicar con él. Entonces, viendo su ejemplo, pues era eso, tomar un tiempo dedicado para él. Y no se preocupen que si tenemos un tiempo ahorita y tenemos que salir al aire, podemos hacer la pausa y después ustedes nos siguen viendo en YouTube, ¿ok? Es que no vamos a cortar este episodio específicamente por lo que estamos diciendo. Creemos en que este episodio es uno de los más importantes de cómo estudiar y cómo escuchar la voz de Dios. Así es que, Betuel, continuamos. Sí, sabes, muchas veces en momentos incómodos, temprano en la mañana, cuando nadie más está despierto, es cuando podemos tener esa tranquilidad de hablar, de platicarle a Dios cómo estamos, de presentarnos ante Él y permitirle, decirle, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz, háblame a través de tu palabra, ¿no? Y eso es lo que Jesús hacía, estar en mañana, en esa constante búsqueda de su Padre. Pero también me confronta porque muchas veces busco el tiempo perfecto, el momento perfecto y pues no siempre llega. Y Jesús también vuelve a ser mi ejemplo porque Él crea el espacio, Él buscaba ese espacio. No había, tal vez, no, era consciente en lo que estaba haciendo. Y eso yo creo que nos hace mucha falta. Decir, esta hora llueve, truene, relampaguee, tenga visita, no tenga visita, tenga ganas, no tenga ganas, este es mi tiempo con Dios. Así es, sí, pues para mí eso implica pues un sacrificio y más lo de la levantada temprano, es como que digo yo no soy Jesús, quiero parecerme a ti, pero todavía necesito trabajar mucho en mí en esa parte porque yo soy de las que no me levanto, al menos a esa hora que Jesús se levantaba para pasar tiempo, no, pero sé por experiencia propia que Dios incluso en esa oración te puede contestar. Yo en mi vida muchas veces he pedido que Dios me levante temprano. En una ocasión que fue la que más sentí, porque me sentí mal, antes de dormirme, pues siempre oro, ¿no? Y le dije, Dios mío, ahora sí, ya la siguiente mañana, ahora sí me voy a levantar temprano. Pero si no me levanto, levántame tú. Levántame tú y yo quiero pasar tiempo contigo. Y no les miento, yo escuché como a las 4 de la mañana que alguien me decía, Cristina. ¿No le dijiste la hora? No le dije la hora, se me olvidó, pero ese día, pues todavía estaba muy joven también. Digo, sigo joven, ¿verdad? Claro. Pero estaba más joven y le dije, ¿sabes qué? Si no me levanto, levántame tú, porque yo quiero pasar una hora por lo menos hablando contigo o que tú me digas qué es lo que quieres para mí. Y yo me acuerdo tan bien de eso que yo escuché Cristina, que me hablan así porque para despertarme, abrí los ojos, volteo, veo a mi cuarto y en donde estaba, digo, ay, es muy temprano. Y me dolió tanto porque me volví a dormir. Tan así, digo, ya después cuando me desperté más consciente, digo, o sea, me volví a dormir y yo le pedí a Dios y sentí el dolor que pudo haber sentido Dios de decir, yo la levanté y se volvió a dormir, era nuestro tiempo juntos. Y me dejó plantado. Y me dejó plantado. Entonces yo sentí eso y digo, Dios, perdóname porque no tengo ese hábito y porque soy débil. Tú mismo lo dijiste, el espíritu es fuerte, pero la carne es muy débil. Sí. Y yo no pude pasar ese tiempo. Entonces, sí he tenido mis caídas. Ahora no me levanto a esa hora a orar, pero sí trato de levantarme temprano con tal de pasar un tiempo con Dios. Sí, y si seguimos el ejemplo de Jesús, bien vale la pena, ¿eh? Bien vale la pena porque es un tiempo que no es de pérdida, sino al contrario, es una inversión. Y eso nos va a preparar para el resto de nuestro día. ¿Qué opinas, Gaby? Ahorita que lo estaba mencionando, Cristi,
¿Usted se acuerda cómo conocimos a Cristi? A Sí. lo mejor se va a acordar. ¿Verdad? Esto no está en ninguno de nuestros Sí, ejemplos que hicimos. no. Pero una de las cosas que ahorita me acordé que cómo conocimos a Cristi y a Cintia, hola Cintia, fue Sí. a través de los bandos de oración a las 5 Sí. Sí, 5 de la mañana Sí. durante COVID. Sí. Y ahorita que lo mencionas, yo me acuerdo mucho de tu nombre porque la cámara estaba apagada, pero nos levantábamos a esa sí. hora durante COVID, el hermano estaba también presente y orábamos. Ujú. Y orábamos, y yo también me acuerdo que yo dije, ¿a quién se le ocurrió a las 5 de la mañana? Y aquí están todos los culpables. Sí. Pero durante ese tiempo pudimos no solamente levantarnos y orar, sino pasar este tiempo práctico, este tiempo donde creábamos este lugar específico para orar, para estar en comunión y para escuchar la voz de Dios. Y muchas veces después de esa oración ya no nos podíamos dormir. Y yo creo que pasábamos ese tiempo más en intimidad con Jesús. Decir, a ver Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y yo creo que ese ambiente que nosotros creamos durante COVID, que fue cuando conocimos a Cristi y a su familia, fue también lo que nos mantuvo en esta conexión cuando todos estábamos desconectados. Así es. Y pues eso que dices, ¿no? Es lo que siento yo que también ayuda muchísimo, el ambiente. En psicología lo he escuchado bastante, que le llaman como classical conditioning, que es como cuando te propones tú o no te propones, pero te acostumbras a ciertas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo fácil. Cuando llegas a tu casa y empiezas a oler comida, tu cuerpo se va preparando para decir, voy a comer. Mi mamá hizo de comer o quien sea que esté en la casa hizo de comer, me voy a preparar. Te empiezas a gruñir las tripas, ahora sí ya me dio más hambre de la que ya tenía, entonces tu cuerpo se prepara. Y lo mismo pasa cuando nosotros dedicamos conscientemente un tiempo y un lugar específico para Dios, porque vamos a ese lugar y ya mi mente empieza a decir, ok, este es un momento, quiero cortar ahora sí todo lo que pasa en el día, solamente me voy a enfocar en lo que Dios quiere para mí en este momento especial que estamos apartando en nuestra cita especial, no me gusta verlo así, en nuestra cita especial con Jesús, con mi mejor amigo. Uh-huh. ¿Y cómo estudiar la Biblia de verdad? O sea, vamos a ir aterrizando ya este tema porque ya les dimos muchas ideas, ya destapamos algunos secretos que teníamos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que ahorita, hoy en día podemos decirles, esto puedes hacer, esto funciona? Pues primero simplificar las cosas, porque a veces me pasa a mí de que digo, quiero leer la Biblia, pero ¿qué leo? O sea, no quiero empezar de Génesis porque ya, como dice el hermano, ya me lo sé y lo sé desde chiquita, entonces, ¿qué leo? Entonces simplifica, empieza con un libro chiquitito que a lo mejor no le habías puesto atención, con lo más sencillo que tú veas o que tú creas necesario, pero antes que eso también puedes orar y decirle, ¿sabes qué, Dios? Quiero que tú me digas qué es lo que quieras que estudie. Entonces, puede ser honesto y decirle, ¿sabes qué? Yo no sé por dónde empezar. Tú dime, guíame y háblame a través de tu palabra. Lo segundo también que podremos hacer es leer muy despacio o leer en voz alta. Es lo que también a mí me ha ayudado bastante. Leer en voz alta y leer muy despacio para saber las palabras claves. Entonces, me ha pasado que empiezo a leer y veo que una palabra se repite. Y yo sé que cuando en la Biblia se repite una palabra es porque está una de dos, o está dando un énfasis o está dando un tema en especial. Entonces ahí ya me está Dios tratando de comunicar algo y quiero subrayar eso. Entonces también eso es otra manera que podemos estudiar, subrayando las cosas que me parecen importantes o lo que te llama la atención. A lo mejor no es importante, pero pues te llama en el momento para ti. En el momento para ti. Cosas que entiendes y las que no entiendes también, podrías empezarlas a escribir, porque también cuando uno empieza a pensar y pasar todos sus pensamientos a papel,
es como que se va abriendo una ventana ahora sí al entendimiento, y también le estás dando oportunidad al Espíritu Santo que hable a través, de ti. Entonces, pues esas son unas cosas, y otra de las cosas que también me ha ayudado muchísimo, yo sé que esto no es para todos, empezando con una amiga que tengo que es muy cercana a mí, algo que me ha ayudado es dibujar. Entonces por eso digo que no a todos No a todos les funciona. Les funciona. A mí me gusta subrayar, poner colorcitos y eso, y aparte empiezo a dibujar cosas que me recuerdan, o cosas que simbolizan lo que estoy leyendo. Entonces, de esa manera podemos hacerlo más interesante. Y vemos que funciona para todos, no de la misma manera, pero Dios nos puede hablar de otras formas y hacerlo más simple para cada uno de nosotros. Sí, otra de las maneras que podemos hacer es de cada versículo quizá hacernos diferentes preguntas, como ¿qué me está enseñando Dios acerca de lo que estoy leyendo? ¿Cómo se quiere manifestar esto en mi vida ahora? ¿Cómo puedo manifestarlo en mi vida? O si necesito cambiar, y es lo que me está mostrando el versículo, ¿cómo Dios puede ayudarme a cambiar? Porque yo solo no podría. Eso hace que el estudio sea más personal y no solo informativo o solamente que sea por encima, sino es profundizar realmente, ¿no? Llevar esa intimidad. Así es. Y que ahora, ya hablamos de esto, pero vamos a ponerlo más ahí. ¿Qué hacemos cuando no tenemos ganas? Pues eso pasa, pero por ejemplo, como lo que explicaba yo hace ratito, podemos combinarlo con algo que sí nos gusta. Por ejemplo, yo lo puedo combinar con el dibujo y con stickers. Empecé, no este año, no fue uno de mis propósitos, pero hace poco empecé a hacer como un estilo de Bible journaling, que es como un diario de la Biblia, y empiezo a poner stickers, empiezo a poner dibujitos, y entonces, como a mí me gusta eso, me motiva un poquito más, pero yo sé que no a todas las personas se les motiva. Entonces, yo creo que por obra del Espíritu Santo me salió un video, y me salió el testimonio de una muchacha que dice que también cuando ella no tenía ganas de leer la Biblia, aún así se ponía, pero lo que ella hacía, se ponía su tecito, porque a ella le gusta tomar té. Ándale, su tecito, aquí sí voy yo. su tecito y sus galletitas, dice, y entonces empiezo yo a estudiar la Biblia y estoy comiendo, dice, y empiezo pues a tenerle más motivación. Entonces digo, yo sé que no para todos es dibujar, pero a lo mejor un tecito con tu mejor amigo que es Jesús, ahí me sí. interesa. Sí, y no es recomendable detenerse, porque allí es donde cuando no hay ganas de hacer las cosas, cuando no queremos tener ese contacto con la Biblia, porque pues, me decía alguien esta semana que pasó, que al estar leyendo Primera de Crónicas me dijo, oiga, ¿por qué hay tanta genealogía allí? ¿Para qué? Le dije, sabe que Dios tiene un propósito, es un Dios de orden. Y le dije, si usted compara esas genealogías desde el Génesis hasta donde llega la última genealogía y sigue con las de Jesús, se va a dar cuenta cuán importante y por qué está allí, y va a encontrar nombres que nunca pensaba encontrar. Y me dijo, ok, y empecé a contarle algunas historias de esos personajes que aparecen en Primera de Crónicas. Inclusive está hasta registrado la cantidad de utensilios que habían sido llevados a Babilonia. Está registrado en Crónicas también. Y le dije, para que vea la importancia que tienen esas estadísticas. Y me dijo, ahora sí tiene sentido, me dijo. Voy a volverlas a leer, pero ahora con ese detenimiento. Donde no haya ganas, hay que buscar la manera de cómo motivar. Sí. Y entonces yo me pongo y digo, bueno, como yo soy muy buena, hago esto, ¿no? ¿Qué hago con Dios? Pues, aunque no tengamos ganas, como decía el hermano, ser honestos con Dios. Sí. Es decirle, sabes que no tengo ganas, pero quiero buscarte, quiero pasar tiempo contigo y quiero que me platiques lo que tú quieres que yo conozca en este día. Y sí, al igual que eso, debemos de formar una disciplina.
Quizá nosotros no podamos al principio, pero debemos de poner a Dios en primer lugar. Siendo honestos, como lo mencionó Cristi, y también, pues siempre pidiendo la dirección de Él, porque si no es Él, porque es su palabra, ¿quién más nos puede mostrar, no? Y esa disciplina es la que nos va a sostener cuando las emociones no pueden. La disciplina. No veo un cambio, seré constante. No veo que Dios me está contestando, seré constante. Y no mentirle. A mí me encantó eso que dijo Cristi, ser honesto. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué, Señor? No te entiendo, o no te estoy escuchando, o no me estás hablando, pero a pesar de eso, voy a seguir buscándote. Voy a seguir siendo constante. Porque sé, lo que decía Cristi, tengo la fe que tú me vas a contestar en alguna u otra manera. Así es, y pues esto resulta en una doble bendición cuando lo ponemos en práctica, porque ya no está en ti, y como decíamos hace ratito, está en la fe que tú tienes, no es porque yo lo siento, ahora sí me siento muy bien, ahora sí es el momento perfecto, como hablábamos hace ratito, sino es por la disciplina, por la constancia, por el deseo de querer estar con Dios y por la práctica, porque ya hemos visto que cuando empiezas un hábito y si eres constante por lo menos unos 3 meses, ya se hace un hábito, ya es muy difícil que lo dejes. Entonces es una doble bendición tenerlo en práctica y verlo para tu vida. Sí, y hay que recordar que lo que aprendemos de la Biblia, de lo que leemos, Dios lo usa para con otros también. Y cuando lo compartimos, crecemos aún más. Fíjense, algo rápido, Salmos 81:10 nos dice que nosotros abramos nuestra boca y Él la va a llenar. Y fue el versículo, el salmo que le pedí a Dios al estar frente a Fernanda, una madre joven en Tijuana, hace 2 semanas que estuve. Y es interesante porque al presentar una oración, antes de presentar la oración solo pensé ese versículo, voy a abrir mi boca y tú la vas a llenar, Dios. Y lo que salió de mi boca fue lo que Fernanda necesitaba. Cuando terminó la oración, Fernanda estaba en llanto y me dijo, ¿cómo sabía que necesitaba el trabajo donde estoy? Porque fue por lo primero que pedí, que ese trabajo fuera el sustento para su hogar, que si había alguien en su hogar que estaba enfermo en ese momento, que Dios pudiera acudir y diera la sanidad, y que si había un marido o alguien más en ese hogar que estaba en necesidad, pues que Dios obrara, ¿no? Fue interesante porque Fernanda me dice, usted ni sabía que mi hijo Mateo de 1 año y medio tiene un problema crónico. Y por eso yo he estado a punto de perder este trabajo, porque tengo que salir en Tijuana, salir de su trabajo, ir a playas de Tijuana por el hijo, llevarlo al hospital, y eso le ha meritado a muchas faltas. Es interesante porque este sábado, cuando le mandamos un mensaje con mi esposa Fernanda, diciéndole que continuábamos en oración, me dijo, desde que oramos por ella, en ese lugar donde me atendió, dice que desde ese día su hijo no se ha enfermado. Y gloria a Dios por eso, porque lo que leí en algún momento, Dios lo usó en el momento que lo necesitaba yo para alguien más. O sea que esto es cierto. Cuando lo compartimos a través de una oración, a través de una palabra de aliento para con alguien, Dios pone en tu mente aquello que en algún momento lo leíste, ¿no? Así es. Y ahora queremos dejarte con esto. ¿Qué lugar ocupa realmente la Biblia en tu vida? Pues para mí es algo importante. Una de las cosas más importantes, recuerdo la primera Biblia que tuve, me la regalaron yo creo que cuando estaba en primaria. Me la regalaron porque no sabía leer. Y mi mamá me dice, tú, Cristi, dice, eres bien inteligente, te aprendes todas las lecturas de la escuela. Me las aprendía, las escuchaba una vez, me las aprendía, me las memorizaba. Y empezaba, según yo, a leer, pero pues era porque todo y me decía mi mamá, pues ahora si te vas a memorizar, memorízate la Biblia y vas a aprender a leer. Y esa Biblia la empecé a leer y al principio pues fue de que, ay, me estás dando un libro bien grande y yo ni sé leer, ¿no? Pero para mí fue algo que me impactó muchísimo
y que gracias a Dios no he dejado de leer. Es algo que veo yo que es una palabra viva, porque a pesar de que muchas veces la he leído y varias veces terminé el año bíblico, siempre encuentro algo diferente y siempre encuentro algo que me habla en ese momento para lo que estoy viviendo. Entonces eso me dice que, como les digo, es una palabra viva que Dios la utiliza para hablarme directamente. Y no es lo que uno dice, sino lo que uno practica. Exacto. Es cierto. Ahora, yo tengo una pregunta no solo para nosotros como panel, sino también para todos aquellos que nos están escuchando. ¿Hace cuánto que no sientes que Dios te habló? Entonces sí, calladitos. Sí. Si la respuesta te incomoda, no te alejes. No te alejes. Vuelve y vuelve a buscarla. Vuelve a buscar esa respuesta. Y si te sigue incomodando, así como a mí me está incomodando, vuelve a abrir tu Biblia y vuelve a ser honesto. Y vuelve a decir, Señor, no te estoy escuchando. Me estás hablando de una forma diferente. ¿Será que necesito empezar a dibujar? ¿Será que necesito traerme mi cafecito o un tecito o lo que sea que te motive y decir, a ver, Señor, ¿qué es lo que me está fallando? Déjame escuchar realmente lo que tú quieres que yo entienda. Si te incomoda esa respuesta, muévete, regresa, vuelve a buscarlo. Y ahora sí, palabras finales. ¿Con qué nos quedamos en este capítulo? Pues para mí, después de leer bien esta lección, no es importante cuánto lees, sino cuánto dejas que Dios te transforme. Hay veces que el ruido de nuestra vida es demasiado alto y debemos de tomar un tiempo, al menos yo debo de tomar un tiempo para apagar todo ese ruido y dejar que la voz de Dios sea más fuerte que todo lo demás en mi vida. Entonces es ahí donde puedo escucharlo y donde puedo saber que Él me habla y dejar también, porque pues también los dice la Biblia que los demonios la escuchan, pero la diferencia entre ellos, y espero que yo, es que yo dejo que Dios transforme mi vida. Ellos nada más la escuchan, ellos la conocen, pero no la aceptan. Yo quiero aceptarla, quiero que transforme mi vida y que haga un cambio en mí. Amén, qué bonito. Sí, yo los quiero dejar con que la Biblia no fue escrita solamente para ser leída, sino también fue dada para que la vivamos, la internalicemos y que sea algo vivo en cada uno de nosotros. Si no lo has experimentado, yo te invito que hoy puedas comenzar, no con todo un pasaje bíblico. ¿Qué te parece si comenzamos con 1 o 2 versículos a la vez? Quizá no tengas el tiempo. Bueno, pues haz tu prioridad. Que sea tu prioridad leer 1 o 2 versículos. Comenzamos con Salmos si gustas. Y sabes, cuando Dios se vuelve tu prioridad, cuando Él es tu prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Qué bonito. Y cada vez que abres la palabra, Dios está ahí esperándote. No necesitas entender toda la Biblia para empezar, créenos. No la hemos entendido tampoco. Pero sí tenemos o queremos tener un corazón dispuesto, un corazón humilde como lo estudiamos, un corazón que diga, Señor, no sé nada, soy lo más pequeñito, pero sé que tú tienes algo que decirme. Y si hoy te alejaste, si hoy dices, no, estoy muy lejos, nunca estás lejos. Vuelve. Si hoy dudaste, busca. Y si hoy te cansaste, descansa en Él. El Señor tiene un descanso para ti. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser real. Qué bonito, ¿verdad? Y pues los invito a que nos vean en el próximo episodio de Inverso, sin que se les olvide o recordando que Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Nos vemos, muchachos. Comenten, compartan y den un like. Y compartan cualquier comentario. ¿Cuál va a ser su reto esta semana? ¿Con qué libro van a empezar? ¿Con qué versículo van a empezar? ¿Cuál va a ser su motivación esta semana? Nos vemos hasta la próxima. Hasta Adiós. luego. Adiós. Bye.